Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy, vamos a hablar sobre el código de avería P0176, que indica un fallo en el circuito del sensor de composición de combustible. Este sensor es crucial para el funcionamiento del motor, ya que mide la cantidad de oxígeno en los gases de escape. Si el sensor falla, el motor puede funcionar mal, consumir más combustible y emitir más contaminantes. En este vídeo, vamos a explicar qué es el código de avería P0176. ¿Cuáles son las causas más comunes de este fallo y cómo diagnosticarlo y repararlo? También vamos a hablar sobre los síntomas que pueden indicar un fallo en el sensor de composición de combustible. Si tienes un código de avería P0176 en tu vehículo, este vídeo te ayudará a entender qué significa y cómo solucionarlo. No te lo pierdas. El código P0176 indica un fallo en el circuito del sensor de composición de combustible. Este sensor, también conocido como sensor de oxígeno, O2, se encarga de medir la cantidad de oxígeno presente en los gases de escape. Esta información es crucial para que el módulo de control del motor, EGM, pueda ajustar la mezcla de aire y combustible de forma precisa. Existen varias causas posibles para el código P0176. Algunas de las más comunes son: sensor de oxígeno defectuoso. El sensor de oxígeno puede fallar con el tiempo debido al desgaste o a la contaminación. Fugas de vacío. Las fugas de vacío en el sistema de admisión de aire pueden hacer que la mezcla de aire y combustible sea demasiado pobre. Inyectores de combustible obstruidos. Los inyectores de combustible obstruidos pueden impedir que se inyecte la cantidad correcta de combustible en los cilindros. Problemas con el sistema de escape. Los problemas con el sistema de escape, como un convertidor catalítico defectuoso, pueden afectar la lectura del sensor de oxígeno. Problemas con el módulo de control del motor, EGM. En algunos casos, el problema puede estar en el propio EGM. Para diagnosticar el código P0176, se necesita un escáner O2. Este escáner se conecta al puerto de diagnóstico del vehículo, y puede leer los códigos de avería almacenados en la memoria del EGM. Una vez que se ha identificado el código P0176, se debe realizar una inspección visual del sistema de admisión de aire y del sistema de escape para detectar posibles fugas de vacío o problemas con el convertidor catalítico. También se debe comprobar el estado del sensor de oxígeno y de los inyectores de combustible. Si no se encuentra ningún problema evidente, se puede utilizar un multímetro para comprobar el voltaje y la resistencia del sensor de oxígeno. Si el sensor de oxígeno está defectuoso, deberá ser reemplazado. La reparación del código P0176 dependerá de la causa del problema. Si el problema es un sensor de oxígeno defectuoso, deberá ser reemplazado. Si el problema son fugas de vacío, deberán ser reparadas. Si los inyectores de combustible están obstruidos, deberán ser limpiados o reemplazados. Si el problema está en el sistema de escape, deberá ser reparado o reemplazado. Para evitar el código P0176, se recomienda realizar un mantenimiento regular del vehículo, incluyendo el cambio del aceite y del filtro de aire. También se recomienda utilizar combustible de alta calidad, y evitar conducir con el depósito de combustible casi vacío. El código P0176 indica un fallo en el circuito del sensor de composición de combustible. Este sensor es responsable de medir la cantidad de oxígeno en los gases de escape, lo que ayuda a la computadora del motor a determinar la cantidad correcta de combustible que se debe inyectar. Cuando el sensor de composición de combustible falla, la computadora del motor no puede determinar la cantidad correcta de combustible que se debe inyectar, lo que puede provocar una serie de síntomas, como luz de verificación del motor encendida. Esta es la señal más común de que hay un problema con el sensor de composición de combustible. Ralentí inestable. El motor puede tener un ralentí inestable o incluso pararse. Aceleración deficiente. El motor puede tener problemas para acelerar o puede hacerlo de forma irregular. Aumento del consumo de combustible. El motor puede consumir más combustible de lo normal. Emisiones de escape excesivas. El motor puede emitir más emisiones de escape de lo normal. Si tu vehículo presenta alguno de los síntomas mencionados anteriormente, es importante que lo lleves a un mecánico para que lo diagnostique. El mecánico utilizará un escáner O2 para leer los códigos de avería almacenados en la computadora del motor. El código P0176 indicará que hay un problema con el sensor de composición de combustible. El mecánico también puede realizar una serie de pruebas para diagnosticar el problema, como inspección visual del sensor de composición de combustible. El mecánico inspeccionará el sensor de composición de combustible para asegurarse de que no esté dañado o sucio. Prueba del sensor de composición de combustible. El mecánico probará el sensor de composición de combustible para asegurarse de que está funcionando correctamente. Comprobación del cableado del sensor de composición de combustible. El mecánico comprobará el cableado del sensor de composición de combustible para asegurarse de que no esté dañado o corroído. Si el mecánico determina que el sensor de composición de combustible está defectuoso, deberá reemplazarlo. El coste de la reparación variará en función de la marca y el modelo de tu vehículo. Una vez que se haya reemplazado el sensor de composición de combustible,
el mecánico deberá borrar los códigos de avería de la computadora del motor. Esto evitará que la luz de verificación del motor se vuelva a encender. Hay una serie de cosas que puedes hacer para evitar el código P0176, como mantener tu vehículo en buen estado. Esto incluye cambiar el aceite y el filtro de aire con regularidad, y asegurarte de que los neumáticos estén inflados correctamente. Utilizar combustible de alta calidad. El combustible de baja calidad puede contener impurezas que pueden dañar el sensor de composición de combustible. Evitar conducir en condiciones extremas. Conducir en condiciones extremas, como en temperaturas muy altas o muy bajas, puede ejercer una presión adicional sobre el sensor de composición de combustible. Siguiendo estos consejos, puedes ayudar a evitar el código P0176, y mantener tu vehículo funcionando sin problemas.